Presenté tu libro por dejarme conversar contigo ante este público tan numeroso y tan entusiasta. Si te parece, hacemos un pequeño viaje en el tiempo, un pequeño viaje, y nos vamos a la playa de la Hierbabuena, a Barbate, con tus amigos, con los hermanos Antonín y Juan de Dios. Cuando contemplabais las estrellas, las nombrabais, y cuando volvíais a casa, tú tenías dos cosas diferentes a tus amigos. Una, que no tenías miedo, y otra, que sabías que allá arriba había vida. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí y por el reencuentro. Sí, en Barbate ocurrieron cosas muy extrañas. Yo iba siempre todos los veranos, desde que tenía 3 años. Allí me presentaban a la mar, mi padre, y me enamoré perdidamente, hasta hoy. Juanjo, acércatelo más y... ¿Sí? ¿No se me oye? Así. Ahora, sí. Bueno, yo tenía, en aquella época era un niño, tenía 2 amigos que vivían muy cerca, Antonín y Juan de Dios. Juan de Dios me quitó la novia después. Y bueno, pues nos sentábamos allí en la playa y por la noche veíamos el cielo estrellado. Y bueno, teníamos 10 o 11 años, o 12. Y nos preguntábamos siempre lo mismo: ¿habrá vida ahí con tantas estrellas y tal? Y yo os respondía de forma extraña también, con una gran seguridad, diciendo, claro que hay vida, mucha vida. Y ellos regresaban a su casa con miedo, ¿no? Lo pasaban, tenían pesadillas, ¿no? Yo nunca me pude explicar a esa edad tan temprana por qué yo sabía que había vida en las estrellas. Bueno, era un principio. Era un principio ya. Sí, no, yo no tenía ni idea, ni de lo que iba a hacer, ni de nada. Sí recuerdo que en esa época yo empecé a pintar, a dibujar, que era lo que verdaderamente me gustaba. Inicié una serie de Cristos, los Cristos de Velázquez, al carbón, que están ahí en mi casa, en Huelva. Y me acuerdo perfectamente la imagen de mi abuela, la contrabandista. Como no había en la casita donde vivíamos, no había ninguna mesa donde poder dibujar, la mujer iba a un bar cercano que se llamaba Machaco, y en pleno verano, con un calor espantoso, volvía con una mesa de madera en la cabeza para que yo pudiera pintar, y cuando terminaba de dibujar se la devolvía a Machaco de nuevo, ¿no? Fueron momentos muy, muy bonitos. Recuerdos que no se olvidan nunca. Llegaste a nuestras vidas en un caballo de Troya, el primero de una serie que mostraba al mundo una visión de Jesús muy diferente a la que conocíamos. Aquella primera publicación despertó admiración y controversia. 12 fueron los volúmenes de esa serie. Presentas hoy Las guerras de Yahvé, donde tras más de 50 años investigando el fenómeno ovni, concluyes en un análisis comparativo que el Antiguo Testamento lo que propone Yahvé es un Dios falso. Lo que se propone es que Yahvé es un Dios falso. Sí, la conclusión, digamos, más importante o de mayor calado de las guerras de Yahvé es que nos han tomado el pelo. Una vez más, la religión pues se ha salido con la suya, nos ha engañado como chinos. Y bueno, cuando hace un análisis medianamente exhaustivo de lo que es el Antiguo Testamento, pues hay cosas incomprensibles, por lo menos para la idea que yo tengo y que vosotros tenéis sobre el Padre Azul, supongo. Es un Dios absolutamente benéfico, totalmente distinto a ese Yahvé que asesina directa o indirectamente a más de 1 millón de personas. Me tomé la molestia de contarlos. Y que además tampoco corresponde con el buen Dios o el Padre Azul esa idea de un Dios esclavista, de un Dios que aborrece a la mujer, machista, miserable y sobre todo ladrón. Cuando en el Antiguo Testamento se habla repetidas veces, y estoy hablando con todo el respeto
para los creyentes que sí creen en la Biblia, ¿eh? Yo les adelanto que creo que la Biblia es un naufragio moral. Entonces, cuando Yahvé, con la mayor frialdad, establece que esa tierra, la tierra prometida, va a ser para vosotros, yo os la voy a regalar, bueno, no se está contando con que había alrededor de 30 etnias legítimos dueños y propietarios de toda esa tierra. Y por las buenas, porque sí, entran a degüello en todas las ciudades que se oponen a la conquista y arrebatan tierras, propiedades y además aniquilan a la gente. 50.000 personas, hombres, mujeres, niños y animales en Jericó. Así hasta 1 millón largo, para quedarse con unas tierras que no eran suyas. Eso está clarísimo en el Antiguo Testamento. Conclusión inevitable. Los palestinos tienen razón. Los legítimos propietarios, los herederos de los legítimos propietarios son los actuales palestinos. Nos llevaría muy lejos esto y les invito a que lean el libro, pero es que ni siquiera había judíos hace 3.300 años, cuando mi tío Moisés saca a la gente de Egipto. A quien saca no son a los judíos, que no existían. No existían, existieron después, con el paso del tiempo, cuando los lleva, para mí es un equipo, Yahvé, es un equipo de civilizaciones no humanas, con un plan perfectamente delimitado que llevan a cabo y lo cumplen. Lo que hacen es sacar a una serie, una mezcla de personas, de personajes, de familias, que son, los llaman los chasu. Los sacan de las tierras de Gosen, al este del delta del Nilo, y los llevan por el desierto. Estos chasu no eran judíos, eran bandoleros, pastores, nómadas, eran una mezcolanza que luego, con el paso del tiempo, sí apareció la identidad judía, por supuesto, y incluso pues hay un pasaje donde Jacob lucha con un ángel, entre comillas, muy raro, y ese ángel le da el nombre de Israel. Eso sucede, en unas circunstancias muy extrañas. Abraham, Jacob, Isaac y toda esta banda venían de Irak, no eran judíos. Ur de Caldea, de donde procedía Abraham, es el actual Irak. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Nos están comiendo el coco? Oiga, Abraham no era judío. Bueno, no sé cómo seguimos. Hablas del dios Elohim o los Elohim. ¿Quién era en realidad? El dios Elohim, hablas en tu libro. Sí, los Elohim, que son mencionados en la Biblia muchísimas veces, es el plural de Yahvé, el plural de Dios. ¿Por qué se utiliza el plural, los dioses? Pues porque no era uno, eran bastantes, eran muchos. Probablemente, repito, es lo que hoy entendemos como equipo. Un grupo, seguramente de varias civilizaciones, o una gran civilización no humana, que tenía la capacidad de volar. Y no me estoy inventando nada. Si ustedes leen el Éxodo, por ejemplo, pues se encuentra, o cualquiera de los libros del Pentateuco, se encuentran con carros de fuego, con columnas de humo, con columnas de luz que iluminaban el camino del pueblo, o se detenían en un sitio y allí se detenía el pueblo. ¿Qué es eso? Para nosotros, los que estamos investigando este tema, y para mucha gente que conoce el fenómeno ovni, son naves. Pero claro, hace 3.300 años mi tío Moisés no sabía qué era aquello que volaba. Y lógicamente los tomaban por dioses. Si además ese equipo maquina
y prepara un nombre y se hace pasar por un dios, Yahvé, pues ahí está el resultado, ¿no? Hay muchos aspectos que, de verdad, yo les invitaría a los que tengan dudas sobre el conflicto actual entre los judíos y los árabes, que lean las guerras de Yahvé, pues ahora se van a dar cuenta de cómo nace el problema. Un problema básicamente religioso, por tanto, sin solución. No crean ustedes que el problema de los palestinos y los judíos se va a resolver. No se va a resolver, porque es un tema religioso. No sé de qué está hablando. De los También tenía conocimientos genéticos. Los Elohim también tenían conocimientos genéticos. También lo pones en tu libro. Sí, bueno, genéticos. Sí. Sí. Bueno, eso nos llevaría a otra historia muy bonita, muy bella, ¿no? La evolución de la aparición del ser humano en la Tierra siempre, bueno, pues ha dado origen a muchísimas hipótesis y sobre todo una leyenda que es otro cuento chino, que es Adán y Eva. Es decir, no hay por dónde cogerlo. Y además copiar. Es decir, los judíos, cuando empiezan a poner de pie su historia, aproximadamente en el siglo VI a.C., cuando estaban en el destierro en Babilonia, hubo un sacerdote, un escriba, que se llamaba Esdras, que quiso poner por escrito la historia del pueblo judío. Y entonces empezaron a copiaron de los asirios, de los babilónicos, de los egipcios, y una de las cosas que copian, uno de los asuntos, es Adán y Eva. Ya los asirios lo habían estudiado, lo habían escrito, pues aproximadamente haría unos 7.000 años. Y Esdras lo que hace es copiar. Y aparece la fábula de Adán y Eva, que entra inmediatamente en contradicción. Porque si ustedes recuerdan, en uno de esos pasajes, cuando Caín mata a Abel, Caín sale corriendo, huye, y dice la Biblia, y huyó a la tierra de Nod, N-O-D. Pues bueno, pero si no había nadie, si eran los primeros padres, ¿quién era el tal Nod? Bueno, de estas historias hay 50. Una de las versiones que a mí me encanta, indemostrable de momento, es que esos Elohim, esos astronautas o esas civilizaciones superiores en todo, con casi todo, lo que hacen es, en la noche de los tiempos, ellos van viendo la evolución de la vida en la Tierra. Y en un momento determinado, cuando consideran que hay un grupo de primates que se llaman los lémures, ustedes los pueden localizar sobre todo en Madagascar. Los lémures, la teoría es que estos Elohim los intervienen genéticamente y provocan el despertar de la inteligencia humana, suponiendo que el ser humano sea inteligente. Y bueno, fíjense, los lémures se separan de su grupo de primates y se ponen por su cuenta y empiezan a desarrollarse de otra manera, se bajan de los árboles, descubren el uso del fuego, etcétera, etcétera. Y alguien, o no se sabe cómo, los traslada a África desde Madagascar. Y siguen evolucionando. Y efectivamente en África, en muchos lugares, aparecen los Australopithecus, el Homo sapiens, el no sé qué, pero que proceden de la intervención genética en un primate. Esa sí es una teoría factible y mucho más bonita que la de la creación del ser humano. Tampoco descendemos de Adán y Eva. ¿Cómo? Que tampoco descendemos de Adán y Eva. No. A ver, Adán y Eva es otra historia muy interesante. La historia heterodoxa es mucho más bonita que la ortodoxa. La historia heterodoxa de Adán y Eva
A ver, tendríamos que hablar del cosmos. En la creación visible, fíjense ustedes qué interesante, en la creación visible, soles, estrellas, galaxias, todo lo que conocemos y vemos con los telescopios, hay un orden rígido, extraordinario, perfecto. Ese orden establece que en un momento determinado de la evolución de una raza inteligente, como podrían ser los humanos, en un momento determinado tienen que descender a ese mundo unos seres llamados Adanes y Evas. Es un orden cósmico, por llamarlo de alguna manera, que es difícil de definir. ¿Y qué misión tienen los Adanes y las Evas? Elevar la naturaleza física de los humanos en este caso y elevar la potencialidad mental. Para eso, estos seres que proceden del espacio no son de aquí y tienen unas prerrogativas que la Biblia medio lo husmea, pero no se entera muy bien. Esos seres tienen la capacidad de la inmortalidad, pero según la ley cósmica, esos seres, para elevar a esa raza, en este caso en la Tierra, tienen que tener hijos entre ellos. Y los hijos de Adán y Eva se mezclan después con los humanos para elevar la raza. ¿Qué pasó aquí? Todavía había un príncipe planetario que se había unido a Luzbel. Esa es otra historia también, la echarle a comer aparte. Y se las ingenió para comerle el coco a Eva. Y le dijo, no es necesario que tú esperes a que tus hijos se mezclen con los naturales. Si tú tienes relaciones sexuales con un nativo, esos hijos ya van a nacer con una capacidad mental y física diferentes. Y bueno, la historia es que Eva cae en la trampa, comete el error y viola la ley cósmica. Y fíjense qué curioso, según las noticias que yo tengo, Adán, que amaba a su mujer, a Eva, no la deja sola. En el momento que comete el error, pierde todas las actitudes que pudiera tener, entre ellas la inmortalidad. De ahí viene toda la historia del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, que está todo muy confundido y muy... ¿Y qué hace Adán? Se acuesta con una nativa, comete el mismo error. Y los dos son expulsados del jardín donde vivían por los propios naturales. No interviene Dios. Los naturales, cabreados, los expulsan y huyen. Es una historia absolutamente preciosa. Me gusta mucho más que la de la manzana. Que, por cierto, allí hay otra contradicción. Dice, Dios, bueno, creó el mundo y todo era bueno. Bueno, si todo era bueno, ¿qué pasó con la serpiente? Sí. Afirmas en tus investigaciones que en Sinaí los beduinos de la zona ya contaban que veían cubos de luz que descendían apoyando unas patas y de ahí salían unos seres muy altos. Podemos pensar en la escalera de Jacob, pero tú bien dices en tu libro que los ángeles no necesitan subir peldaños y bajarlos. Por lo tanto, la escalera de Jacob es otra de las cosas que ahí explicas. Bueno, ahí hay un par de cosas diferentes. A ver, volvemos un poco al principio. Hace 3.300 años, cuando suceden estas cosas, la gente no estaba preparada, lógicamente, para saber qué es una nave capaz de volar. No podían entender que bajaran y subieran de esas luces o de esa gloria de Yahvé o de esas naves unos seres por unas escaleras. Si son ángeles, no necesitan escaleras. No eran ángeles, en el sentido que nosotros le damos a los ángeles. Eran naves que estaban cumpliendo un trabajo, que estaban desarrollando un plan. No tiene sentido
que saques a una gente de un lugar de Egipto, los lleves 40 años por el desierto, para arriba y para abajo, para luego llevarlos a una tierra que no es la de ellos y establecer una religión absurda. La religión mosaica, si ustedes la estudian medianamente bien, es ridícula y absurda, con todo puro teatro. Es decir, a Dios no le puede gratificar el perfume y el olor de un buey que lo han machacado y lo están quemando. De hecho, Jesús de Nazaret, si ustedes han leído Los Caballos, tenía una verdadera repulsión por los sacrificios de los animales en el templo. Es decir, como estas hay 50.000. Miren, hay un momento en que Yahvé establece una tienda que llaman la tienda de la reunión, cuando iban por el desierto, donde bajaba la gloria de Yahvé, bajaba Yahvé, y me estaba acordando ahora de Chiquito de la Calzada. Y hay dos sacerdotes que se equivocan y en vez de consumir el incienso habitual, programado por Yahvé, pues queman otro incienso diferente. Y Yahvé los fulmina, los mata. Y dices, bueno, pues esto es absurdo, esto es de locos. Esa es la religión mosaica, una religión asfixiante. Yo me he leído la Mishnah unas 5 o 6 veces, que es la versión de la ley oral judía. Y es que no hay por dónde cogerlos. Es decir, si alguien muere en un campamento, la sombra que da el cadáver contamina. Y el que pasa por la sombra donde está el cadáver queda contaminado y tiene que hacer toda una serie de abluciones y de ceremonias y pagar. Eso fue lo que le perdió a Jesús de Nazaret, que sanaba gratis. Entonces, los sacerdotes no estaban por la labor. JJ, en tus investigaciones, cuando interrogas a testigos, yo me pregunto si hay coincidencia en cuanto a cómo son los tripulantes. Bueno, a ver, aquí hay otra cosa bien interesante, que yo, si alguien se anima a leer la Biblia, no se lo aconsejo. Me suena muy raro. Hay un momento en el que Yahvé dice, no harás imágenes de lo que está arriba y de lo que está abajo. Y uno dice, bueno, eso lógicamente es para que el pueblo no caiga en la idolatría. De acuerdo, sí, correcto. Pero ¿no sería también para que los artistas judíos, los chasu, no esculpieran o pintaran cómo eran los tripulantes? ¿Cómo era realmente Yahvé? Cuando en una de las investigaciones que hice por el Sinaí, precisamente hablando de este tema, me contaban los beduinos que les contaban sus antepasados cómo en el Sinaí, en la época de Moisés, bajaban unos cubos. Ellos decían cubos, como cubos de piedra, con patas y con ojos, que lógicamente deberían ser ventanillas. Se posaban en tierra y de esos cubos que dieron lugar al actual dios Dusares. Si ustedes visitan la Nabatea, Petra, por ejemplo, se van a encontrar con representaciones de esos cubos con ojos. Dios Dusares. Bueno, pues esos seres tenían 2 cabezas. ¿Cómo vas a representar? Imaginaos que permiten las imágenes, que Yahvé permite las imágenes. Alguien hubiera podido reproducir a seres de 2 cabezas. No interesaba tener ninguna imagen de Yahvé. En las investigaciones que yo he hecho por el mundo, y otros investigadores, por supuesto, hay seres con 2 cabezas, tripulantes que se presentan a los testigos o con una sola pierna, sin brazos, con un solo ojo.
desde muy antiguo. Por ejemplo, los Dogon en Mali cuentan la historia de hace unos 1000 años aproximadamente, cuando descienden lo que ellos llaman las arcas, y bueno, pues allí habitan unos seres que son mitad hombre y mitad peces. Los casos de hombres peces hay muchísimos. Yo no sé si los Yahvé contemplaba a los hombres peces, no tengo ni idea porque no hay descripciones de ellos. Es curioso, pero fíjense, es que está todo muy unido, ¿no? Los 5 libros del Pentateuco, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, probablemente le fueron entregados a Moisés por la propia tripulación, por la propia civilización que lo convocan a lo alto del macizo del Sinaí. ¿Y por qué digo esto? Pues porque no hace muchos años los judíos primero y luego otros investigadores han descubierto que en esos 5 libros hay encriptados información y mensajes que no podía conocer Moisés. En esos mensajes encriptados, que yo les invito, es algo farragoso el tema, pero les invito a que lo estudien. En esos mensajes encriptados aparece Hitler y los campos de concentración, etcétera, etcétera. Es imposible, salvo que ellos mismos, que controlan el tiempo, pudieran saberlo y escribirlo. Por tanto, seguramente los 5 libros le fueron entregados a mi tío Moisés por ellos mismos, porque Moisés no podía saber nada de esto. JJ, ya para terminar, para luego dar paso a la ronda de preguntas, ¿fe y ciencia son compatibles? ¿Cómo? ¿Fe y ciencia son compatibles? La fe y la ciencia. Yo la fe entiendo que es una pérdida de tiempo por ser caritativo. ¿Por qué? Porque la fe es creer en lo que no se ve. Eso es absurdo. Absurdo. Entonces, yo prefiero la palabra confianza. Confiar en un Dios, confiar en lo que sea, ¿no? La ciencia es una compañera de viaje con más o menos simpatía, que tiene unos límites trazados y que no puede pasar de esos límites aunque quiera. Por ejemplo, la ciencia nunca, jamás demostrará la existencia de Dios. No puede. ¿Por qué? Porque Dios es un ser adimensional, no tiene materia, no tiene cuerpo físico y por tanto no lo puedes llevar al laboratorio. No está sujeto al método científico. Entonces, ni fe ni ciencia. Cada uno por un lado. Lo que tiene que hacer cada ser humano es filtrar, pensar por sí mismo aunque se equivoque, filtrar y huir de todas las religiones. Huir, si puede. Pues muchas gracias, JJ, es un gusto escucharte, la verdad. Yo recomiendo que lean para que